En este ejercicio vamos a calcular las derivadas parciales de esta función. Esta es una función con dos variables, por el cual vamos a tener que encontrar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Entonces las derivadas parciales, primero vamos a ver entonces la derivada parcial con respecto a x. Vamos a utilizar esta notación que estamos derivando la función con respecto a x. Al derivar con respecto a x, si observamos, tenemos un producto de funciones, ¿sí? Porque acá tenemos la variable x y en la exponencial también está presente la variable x. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla del producto para poder derivarlo. Entonces, si aplicamos esa regla, recordemos que la regla del producto es, vamos a colocar y luego derivamos, ¿no? La derivada del primer factor, tenemos que derivar el primer factor. Luego el segundo factor dejamos igual a la x más 2y. Bien, luego tenemos por propiedad regla de la multiplicación más ahora el primer factor que es x dejamos igual y lo que tendríamos que derivar es el segundo factor. Entonces derivamos al primer factor, al segundo factor, ya sabemos dentro de la regla de la multiplicación. Entonces vamos a derivar cada una de las funciones. Por lo tanto tenemos lo siguiente. Entonces nuestra derivada parcial con respecto a x va a ser la derivada de x, que es 1, por lo tanto en esta parte nos queda e a la x más 2y. Luego tenemos, bien, la segunda expresión, dejamos x y derivamos ahora a la exponencial. Recordemos la regla de la exponencial, la derivada de la exponencial es lo mismo, la misma exponencial. Entonces tenemos e a la x más 2y por la derivada del exponente. ¿Okay? Pero si observamos la derivada del exponente con respecto a x, ¿no? Tenemos que derivar al exponente con respecto a x. Entonces derivamos x, la derivada de x es 1 y 2y es tratada como una constante, por lo tanto sería 0. La derivada de x es 1, entonces simplemente sería por 1, que lo que queda lo mismo. ¿Okay? Entonces de esa manera tenemos la derivada con respecto a x. Ahora derivemos con respecto a y. La derivada con respecto a y, la derivada parcial con respecto a y, ¿cómo derivamos? En este caso, x es una constante y y es la variable, ¿no? A x le tratamos como una constante. Si derivamos entonces vamos a tener x, esta x que observamos en la función f de x, es una constante que está multiplicando a la variable, ¿no? Porque la exponencial tiene la variable y. X, como es una constante, para el caso que estamos derivando, simplemente dejamos x y vamos a tener que derivar e a la x más 2y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la derivada de e a la x más 2y? Porque vamos a tener que derivar porque ahí está la variable y. ¿Por qué x estamos dejando tal como está? Porque es una constante, ¿no? La tratamos como una constante porque estamos derivando con respecto a y, por lo cual entonces nuestra derivada con respecto a y es x por e, en este caso a la x más 2y, la derivada de la exponencial, ¿no? X más 2y por la derivada del exponente. ¿Y cuánto es la derivada del exponente? O si no, colocamos delante también. La derivada del exponente con respecto a y, recuerda que estamos derivando con respecto a y. Derivada de x es una constante, porque x en este caso es constante. Sería 0. Derivada de 2y, 2. ¿No? Por lo tanto, nos queda por x a la x más 2y por 2. O de lo contrario, ese 2 también lo podemos escribir delante. Bien, entonces hemos derivado en forma parcial esa función y hemos derivado con respecto a x y con respecto a y. Igualmente se invita a seguir resolviendo o viendo más videos y resolviendo más ejercicios.